Bien, una buena tarde para todos. Vamos a proceder a la presentación del trabajo de integración curricular, desarrollo de estudios para prótesis de mano usando señales DMG e inteligencia artificial. Fue desarrollado por Araque, Denis y Ceballos Iván. Lo que vamos a hacer es la presentación de los dos componentes y después las inquietudes tanto de la directora cuanto del revisor que se encuentra presente. Bien, entonces solamente les recuerdo, son 10 minutos por presentación, de tal manera que tenemos 20 minutos en las dos presentaciones y a continuación las inquietudes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida justamente a la presentación sobre mi tema de tesis, algoritmo basado en Deep Learning para entrenar a un agente que opera un prototipo de prótesis de mano mioeléctrica. Ya les voy a explicar un poco más de qué se trata lo de prótesis de mano mioeléctrica. Siguiente. Y bueno, las temáticas que vamos a abordar el día de hoy, pues la introducción. Listo, bueno, como les mencionaba, la temática que vamos a abarcar el día de hoy, la introducción, el objetivo, problema y justificación, metodología y resultados y finalmente las conclusiones. Siguiente. Bueno, como ustedes sabrán, a nivel nacional, a nivel mundial, 30 millones de personas necesitan una prótesis. De estas 30 millones de personas, el 20% corresponden a amputaciones de miembros superiores, es decir, las extremidades como los brazos. El costo promedio de una prótesis está alrededor de unos $20,000 a $60,000, dependiendo de las funcionalidades que esta misma tenga. Las prótesis avanzadas que ya tengan control sensorial o la parte del control por electromiografía están alrededor de unos $100,000. Por eso nace este proyecto, donde se busca realizar una prótesis más económica. Todo lo hemos desarrollado en el laboratorio de inteligencia y visión artificial, utilizando las herramientas que tenemos en el laboratorio, como la impresión 3D, y alrededor de los materiales, en promedio salió un costo de unos $300. Lo que vendría costando más sería la parte del software, que se ha venido desarrollando durante varios años. Bueno, el objetivo como tal, ya les mencioné que era desarrollar, entrenar e implementar un agente utilizando Deep Learning para controlar una prótesis. Justamente aquí tenemos la imagen de la prótesis electromiográfica de mano derecha utilizando las señales MG, que son justas las que están aquí y son captadas a través de este dispositivo que es el Mayo. ¿Cuál es el problema justamente al desarrollar este tipo de prótesis? Corresponde al ruido y a la variabilidad de las señales electromiográficas, debido a que tiene diferentes factores, los cuales van añadiendo ruido o van cambiando justamente esas señales entre varias sesiones o hasta en diferentes personas. Por ejemplo, la colocación incorrecta del Mayo. Es decir, si un día me lo coloqué un poco más arriba, pues es totalmente las señales que capta justamente este dispositivo. Otro factor importante es la variabilidad fisiológica. Aquí implican factores como la cantidad de grasa corporal, pueden ser los estados anémicos, etc. Otros factores que tenemos son los ambientales, como la sudoración excesiva o las interferencias eléctricas que pueden generarse por otros dispositivos al utilizar justamente el dispositivo Mayo, que es un dispositivo que se conecta mediante Bluetooth. Aquí tenemos la justificación del por qué utilizar Deep Learning justamente para el entrenamiento de la gente. La robustez ante la variabilidad y ruido. Como les había mencionado anteriormente, las señales electromiográficas son bastante ruidosas, por lo que utilizando Deep Learning se puede procesar de mejor manera esta información para que el dispositivo capte las señales que nosotros estamos enviando. Aprendizaje a partir de la experiencia. Ya les voy a explicar un poco más adelante de qué trata sobre el aprendizaje por refuerzo
y el Deep Learning, y donde vamos a notar por qué es aprendizaje a partir de la experiencia. Optimización continua. Realizando los cambios en diferentes parámetros, nosotros podemos realizar un ajuste para tener una mayor precisión con respecto a la prótesis electromiográfica. Y bueno, aquí está justamente qué es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es un método de aprendizaje automático donde un agente aprende a tomar decisiones para maximizar la recompensa a lo largo del tiempo. Aquí tenemos los componentes principales. El agente, que va a ser la entidad que toma las decisiones. El entorno, todo lo que le rodea al agente. Las acciones, básicamente las decisiones o movimientos que desarrolla el agente. El estado, las configuraciones del agente dentro del entorno. Y la recompensa viene a ser la retroalimentación que recibe el agente frente a una acción positiva o una acción negativa. Aquí tenemos un ejemplo sencillo sobre lo que es el aprendizaje por refuerzo. Como ustedes pueden visualizar, aquí el escenario corresponde al entorno. El muñequito que se va moviendo por el escenario corresponde al agente. Y aquí se plantea una función de recompensa. La función de recompensa sirve para que el agente, en este caso el muñequito, pueda desarrollar las acciones correctas para llegar al objetivo. En este caso, aquí se han definido la recompensa. 10 puntos por llegar a la meta, al regalo, menos 1 punto por cada paso que toma y menos 10 puntos por caer en el agua. Es decir, que si nosotros vamos cambiando esta recompensa, puede tomar malas decisiones. Si es que ahora en vez de tener una recompensa negativa por caerse al lago, yo le pongo una recompensa negativa, lo que va a aprender a la gente es siempre a caerse en el lago. Entonces, de esta manera también se desarrolla una función de recompensa para lo que corresponde al control de la prótesis electromiográfica. Aquí tenemos la metodología que se ha seguido, pasando primero por la adquisición de datos. Como les había mencionado anteriormente, utilizamos el dispositivo Mayo y también para la función de recompensa se ha utilizado lo que es un guante de flexión que va a captar justamente cómo nosotros abrimos o cerramos la mano. El preprocesamiento. Es importante llevar un preprocesamiento justamente de las señales electromiográficas, así como también de las señales de flexión. Después de estos datos, la señal de flexión va a ser parte de la función de recompensa. En cambio, la señal electromiográfica va a pasar por nuestra red neuronal. Todo esto se junta aquí en esta parte donde se forma el entrenamiento para que nuestra prótesis pueda funcionar. Como salida, nosotros vamos a tener las diferentes acciones que se han definido previamente para que pueda ejecutar las acciones cada uno de los motores. Bueno, para explicarles un poco sobre lo que se hizo en la adquisición de datos, ya está por demás decir los dispositivos que se ha utilizado. Se lo realizó a un conjunto de 12 personas, el cual se colocó el mayo y se le colocó el guante. Para este proceso se llevaba más o menos el tiempo de unas 2 horas, que se tomaba justamente 2 eventos, flexión y extensión, que son los movimientos que nosotros vamos a entrenar inicialmente a nuestra prótesis. Como tal, podemos ver aquí las señales del guante. Justamente aquí es el evento de flexión. Es decir, empieza desde el punto más bajo hasta un máximo. Y en cambio, nosotros cuando hacemos puño, estas son las señales electromiográficas correspondientes a cada canal del mayo. Listo, como les había mencionado, es necesario y es fundamental definir una función de recompensa, porque prácticamente esto corresponde al 90% de todo el trayecto. Si la función de recompensa no está bien definida, va a tener un aprendizaje incorrecto, por lo cual los resultados no van a ser los mejores. Las acciones que se han definido es 1, hacia adelante, 0, se mantiene estático, y menos 1, hacia atrás. Para definir si es que la acción está correcta, se ha colocado esta ecuación de aquí. En este caso, nosotros lo que realizamos es tomar un punto previo y el punto actual. Se realiza una comparación para saber si es que yo estoy cerrando la mano o si es que estoy realizando la acción de extensión. De esa manera se define si la acción está ejecutándose de manera correcta. Ya, una vez pasa por esa lógica para saber si la acción es correcta, ahora se definen diferentes recompensas para cada acción. Por ejemplo, aquí tenemos la recompensa para un buen movimiento, la recompensa para cuando se detiene mal y la recompensa cuando va en dirección inversa. Esos parámetros también se van ajustando dependiendo de cómo vayan saliendo las curvas de aprendizaje y asimismo los resultados que se van dando.
Una vez pasa por todo este proceso, también se calcula la distancia que existe entre lo que se tomó de información, es decir, del guante de flexión, y se compara con las acciones que está realizando el motor, para saber si es que existe una diferencia tal, y de esa manera realizar una penalización por distancia. Con respecto a la configuración de la red neuronal, se realizaron diferentes pruebas con varias configuraciones, tomando en cuenta el número de capas ocultas, las unidades ocultas y la función de activación. Como pueden observar, aquí tenemos diferentes configuraciones con diferentes unidades por capa oculta y también la función de activación. Se realizó una combinación conjunto con estos parámetros que, como aquí tenemos el learning rate, el factor de regularización L2, factor de descuento, que son hiperparámetros que van ayudando justamente al entrenamiento para que pueda aprender a la gente de una mejor manera. Aquí tenemos prácticamente los resultados en simulación. Aquí tenemos al inicio del entrenamiento, que como se puede observar, la línea tomate es lo que nosotros realizamos, los datos que se obtuvieron al cerrar o al abrir la mano. La señal en azul representa las acciones del motor, que como pueden observar al inicio del entrenamiento son randómicas, pero prácticamente al finalizar el entrenamiento ya tenemos como que unos movimientos un poco más continuos y conforme a las señales que se va representando con respecto a al guante de flexión. Después de realizar un entrenamiento en simulación, se lleva un proceso de ajuste fino. Este proceso se realiza utilizando la prótesis. Como pueden observar, en este caso el entrenamiento es necesario en mayo, asimismo del guante de flexión, y se realiza el mismo proceso. Esto va a llevar un poco más de tiempo, debido a que al utilizar el hardware no se puede realizar tantas épocas al mismo tiempo. Entonces, esto lleva un poco más de tiempo, pero como pueden observar aquí también, después del ajuste fino, ya vamos obteniendo unos resultados que se van acoplando justamente a lo que nosotros deseamos. Bueno, este trabajo también tiene un predecesor, que es utilizando aprendizaje por refuerzo, que como pueden observar, el porcentaje de satisfacción es del 86%, mientras que para este trabajo se obtuvo del 78%. Para realizar esta comparación, lo que se hizo es utilizar un agente randómico versus un agente entrenado. Y se coloca un umbral con respecto a las definiciones del trabajo anterior para poder realizar igual esta comparación en las mismas condiciones. Y se llegó que corresponde al 78% de precisión este modelo. Siguiente. Aquí tengo un video demo justamente de cómo funciona la prótesis después del entrenamiento y después de los cambios de los hiperparámetros, del ajuste fino. Y como pueden observar, todavía no sigue de manera correcta, pero aún así ya tiene la capacidad como que de replicar un poco los movimientos, cuando yo abro o cuando yo cierro la mano. Aquí pueden ver que a veces toma acciones aleatorias, pero eso también se debe a la variabilidad de las señales electromiográficas, que como les mencionaba es un poco complicado de controlar. Bueno, cabe recalcar que también nosotros entrenamos para dos eventos, flexión y extensión, pero como resultado también se debe obtener el control de cada uno de los dedos. Que como pueden observar también en algunas partes yo solo cierro uno de los dedos y también sigue ese gesto. Bueno, como conclusiones, se lograron avances significativos en las simulaciones, pero con respecto al hardware tenemos ciertos inconvenientes, ciertas incongruencias al utilizar prácticamente la prótesis, porque no sigue como tal los movimientos, pero ya tenemos algo que se podría utilizar. Como aquí mencionan, en entornos reales la prótesis mostró acciones aleatorias debido a la variabilidad y al ruido en las señales electromiográficas. Aquí es donde entra prácticamente la parte de simulación y la parte de lo real. Hay que también ajustar justamente la función de recompensa para que se pueda acoplar a lo que realmente hace la prótesis, más no lo que se ejecuta dentro del programa.
Es necesario seguir mejorando la precisión y robustez de la gente para lograr una replicación más cercana a los movimientos naturales que nosotros realizamos. Finalmente, si el aprendizaje por refuerzo utilizando Deep Learning, en términos de tasa de éxito, no fue superior a la predecesora, también tiene el potencial para perfeccionarse realizando cambios en los hiperparámetros o realizando cambios de la función de recompensa para que de esa manera obtener un producto mucho más pulido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, queridos profesores, familia, compañeros y demás público. Yo les voy a presentar un breve resumen de lo que fue mi tesis. Mi tesis es un tema bastante complejo, pero he decidido hacerlo un poco más agradable, un poco más digerible para la familia. Mi tesis se titula Una revisión sistemática de la literatura sobre técnicas de desaprendizaje automático, o en inglés, A Systematic Literature Review of Machine Learning Techniques. Por favor, la siguiente. Por ende, vamos a hacer primero un ejercicio. Un modelo de aprendizaje podemos compararlo con la creación o construcción de un castillo de Legos. Es decir, cada uno de los datos de una persona se asemeja a lo que es un bloque. Cada uno de estos bloques llega a construir lo que es un castillo, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Cada uno de sus compañeros les presta un dato, les presta un bloque, y con cada uno de las capas se va creando lo que es un castillo sólido, fuerte, o un modelo bastante correcto en sus predicciones. Pero, ¿qué sucede en el caso en el que uno de sus compañeros les pide el bloquecito de vuelta? Es decir, sus datos ya no quieren ser utilizados en un modelo. Se tiene que hacer, bueno, lo más obvio, por favor, la siguiente, es destruir el castillo capa a capa y encontrar aquel bloquecito de su amigo y devolverlo. Lo cual esto lo conocemos como reentrenamiento del modelo desde cero. Es decir, este reentrenamiento del modelo desde cero es bastante costoso, toma bastante tiempo y bastante trabajo. Y pueden observar que el modelo es inexistente, toca empezar desde cero. Entonces es por esto que los científicos han descubierto las técnicas de Machine Learning. ¿Por qué se debe estudiar Machine Learning? Tenemos la primera y la gran razón, la privacidad. El titular tiene derecho a que los responsables del tratamiento de sus datos lo eliminen, es decir, el derecho al olvido. Estas son, tanto el General Data Protection como el California Consumer Privacy Act, dice que todos los modelos de inteligencia artificial no pueden utilizar sus datos si ustedes no dan el consentimiento, o si lo quitan después. Es por esto que las empresas deben tener la capacidad de eliminar sus datos. Otro grande de las razones es la protección contra demandas. En la actualidad, grandes empresas ya están siendo víctimas de demandas, ya que tanto autores de libros o periodistas están tratando de retomar otra vez sus datos. Es decir, todas esas empresas deberían borrar sus modelos y volver a entrenarlos. Pero se trata de no hacer exactamente eso, sino hacer machine learning. Siguiente, por favor. Además, nos hemos dado cuenta de que hay que eliminar los sesgos y los datos que están incorrectos. Como nos comentaban el compañero Vélez, hay muchos datos que después ya no funcionan en el entrenamiento. Es por esto que en lugar de volver a entrenar el modelo, se tiene que hacer una técnica de machine learning. Por favor. ¿Qué se diferencia en mi revisión de las anteriores? Como tenemos aquí presente, le puedo dar otro. Tenemos varias que ya se encuentran en el campo, pero nos hemos dado cuenta que tienen carencias, con las cuales las mías las solucionan. Es decir, mi review se centra exclusivamente en los modelos aplicables a redes neuronales, aplicación de regresión y clasificación, además de que también yo hago una taxonomía, es decir, yo hago una clasificación de las técnicas, no solo la resumo. Y por último, también he decidido hacer una cronología hasta diciembre 2023. Es decir, mi review tiene los últimos papers en el mercado. Siguiente, por favor. En la metodología que se utilizó, se revisó 445 papers, cada uno aproximadamente de 30 páginas, y todos en inglés. De estos, se removieron 118 que estaban duplicados y se encontraron 11 más con la técnica Snowball. Pero, al final quedamos con 37 papers, de los cuales yo hice la revisión sistemática. Como podemos observar, es un tema bastante polémico y bastante de tendencia. Como podemos observar, en 2015 aparecen los primeros papers, las primeras investigaciones, y en el 2023 observamos cómo existe este gran crecimiento. Entonces vamos a hacer la definición de lo que es Machine Learning. Machine Learning, como pudieron observar, apareció en el 2015, pero hasta el 2023 ha evolucionado. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning es eliminar la influencia de un conjunto de datos de un modelo ya entrenado. Y aquí tenemos dos más, que es Exact Machine Learning, o el exacto, y el aproximado. El exacto es cuando el modelo
estadísticamente las predicciones y también sus parámetros son iguales, tanto el modelo reentrenado como cero, como el modelo hecho desaprendido. Y por último tenemos el aproximado. El aproximado es que es aproximadamente indistinguible con el modelo reentrenado desde cero. Es decir, para ponerlo en imágenes, este es el modelo original. Se trata de olvidar, en este caso, el sillón, que es el modelo reentrenado desde cero. El desaprendizaje exacto es exactamente igual que el modelo reentrenado. Lo que ahorita se está dando es el desaprendizaje aproximado. Es decir, a pesar de que sí se olvida el sillón, existen pedacitos, partecitas que no son iguales. Entonces, esta imagen se diferencia de la de acá. Los resultados, como les comentaba, la taxonomía se realizó de manera de que se separan tanto las técnicas que utilizan los datos como las técnicas que utilizan la arquitectura, la modificación en sus parámetros. Pero poniéndola en términos un poco más sencillos, aquí tenemos la fabricación de botellas de plástico. Entonces, lo que dice, bueno, separar aquellos papers que modifican la materia prima o el input y las papers que modifican el proceso de producción. Entonces, la modificación de los datos, encontramos estos 4 papers que realizan la modificación del dato antes de que entre al modelo. Como podemos observar, en este paper lo que hacían es colocar un píxel de otro color o varios, de tal manera de que solo estas imágenes puedan ser olvidadas. Entonces, aquella imagen marcada va a ser la olvidada. Ahí tenemos la modificación de la arquitectura. Aquí ya tenemos una subdivisión porque hemos notado igual que hay Modular Learning, Grading Ascent, Teacher Student y Scrubbing Weights. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? En el Modular Learning lo que descubrimos es que los científicos están haciendo modelos más pequeños, más sencillos, utilizando datos en cada uno de estos modelos. Y en el caso de que si un modelo o su dato si quiere ser olvidado, simplemente se reentrena este modelo chiquito. No se entrena nuevamente el modelo grande. Entonces es mucho más sencillo, mucho menos costoso, hacer un reentrenamiento de un modelo más sencillo. Tenemos el ascenso de gradiente. En este caso, parece muy simple matemáticamente, es reemplazar el menos por un más, pero en teoría es bastante complejo distinguir en dónde tenemos que hacer este cambio de un más por un menos y ya no se hace un ascenso, sino se hace un descenso. También tenemos el modelo que hemos denominado Teacher Student, porque en este caso es un profesor el que le enseña a un modelo cómo tiene que comportarse. Es decir, el profesor le dice, olvida estos datos, pero recuerda estos que son los buenos. Entonces podemos observar cómo el estudiante trata de parecerse más al profesor. Por favor. Y también tenemos el Federated Learning, que es una clase de aprendizaje en el cual cada uno de los dispositivos ya tiene su modelo integrado. Entonces, con datos y modelo, podemos tan solo eliminar al cliente, como se le conoce, eliminar su influencia, y no tenemos que modificar el modelo completo. Por favor. Y bueno, como conclusiones, se llegó a que se desarrolló la taxonomía, una cronología de todas las técnicas de desaprendizaje, tanto para clasificación como para regresión, siguiendo sus principios y fundamentos matemáticos. Y además quisiera dejarles con esta frase de Octavio Paz, que dice, un learning requiere valor, ya que nos desafía a cuestionar lo que una vez creímos y era cierto. La memoria del corazón olvida los malos recuerdos y magnifica los buenos. Gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Y es exactamente de esto fue mi tesis, tratar de hacer un learning, tratar de hacer el desaprendizaje para poder aprender algo nuevo, algo mejor. Muchísimas gracias por su atención. Como contamos con trabajar en el proyecto para ustedes, por donde quieran. Ok. Bueno, voy por orden de presentación en este caso. En el caso de Denis, bueno, primero pues les felicito por su trabajo, excelente trabajo, los testigos de todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para llegar a este punto. Me alegra mucho de que los resultados han sido buenos y bueno, eso en general
felicitaciones sinceras a los dos. Preguntas. En su momento en el desarrollo de proyectos ya tuvimos que resolver muchas preguntas en realidad, así que simplemente es algo complementario. En el caso de Denis, tú tenías un conjunto de hiperparámetros muy grande, ¿no es cierto? Que tenías que ajustar, y de hecho desarrollar estos modelos requiere ajustar muchas cosas. Obviamente no se puede ajustar toda la vez porque sería un infinito número de posibilidades. ¿Cuál es la estrategia que tú recomiendas para afinar estos modelos? Bueno, lo que recomendaría es utilizar prácticamente los parámetros, bueno, que actualmente están quemados por defecto e ir variando de a poco el learning rate sobre todo, y después a partir de eso como que ir modificando los diferentes hiperparámetros que hay. Ok, gracias. En el caso de Ivana también, el tema, tal como comentabas, es nuevo. Y en los últimos años se está potenciando y se espera que en el futuro sea mucho más importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. Si tuvieras que, de todo lo que has visto, escoger un tema en el cual te gustaría concentrarte respecto a este tema de learning, ¿cuál es? Bueno, me encantaría profundizar bastante en lo que es Federated Learning, porque nos hemos dado cuenta que ese es el futuro de lo que es Machine Learning. Es decir, ya no se está haciendo un solo modelo consolidado, sino cada dispositivo está aprendiendo lo que debe aprender y no comparte con otros dispositivos. Como ya sabemos, el mismo iPhone viene solo con su inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que se está yendo a la industria, hacer sus dispositivos con inteligencia artificial, y ellos van a estar en Learning. Entonces, por lo cual sería Federated Learning. Ok, gracias. Bueno, igualmente felicitarles por su trabajo, aparte de cada componente que desarrollaron, pues nos han ayudado muchísimo en el laboratorio, entonces les agradezco mucho por eso. Sí, creo que hemos visto el gran trabajo que han realizado. Entonces, una de las cuestiones más difíciles de ver en la parte de la tesis de Denis, sobre todo, es que él combinó hardware con software, ¿no? Entonces, son cosas que no se ven, ¿sí? Entonces, la pregunta va en ese sentido, Denis. ¿Qué fue lo más difícil justamente de combinar estas dos partes? En este caso serían los cambios con respecto a los hiperparámetros y también diferentes ajustes que se deberían realizar con respecto a la función de recompensa, debido a que en simulación me daban buenos resultados, pero con respecto al uso del hardware en el fine tuning empeoraban los resultados o tenía que tomar bastante tiempo con respecto al entrenamiento para obtener un entrenamiento adecuado. Aparte también, bueno, las limitaciones con respecto al hardware, que no se puede utilizar tanto tiempo la prótesis debido a que se rompe justamente el nylon que se está utilizando para controlar los dedos, o se puede dañar los diferentes componentes, entonces por ese lado es un poco más complicado. Muchísimas gracias, Denis. En cuanto al componente de Ivana, los dos componentes están interrelacionados justamente porque Denis comentó en su presentación que hay datos que debemos desechar y borrar. Entonces ahí entra el componente de Ivana porque podríamos olvidar a través de lo que Ivana hizo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste en el desarrollo de este proyecto? Y la segunda cuestión, para lo que son señales EMG, ¿qué es lo que tú recomiendas? Y con respecto, bueno, a lo que decíamos con Denis, teníamos que primero distinguir qué queríamos olvidar y cuál era el propósito. En este caso no era tanto la privacidad, sino la obsolescencia de los datos que se presentaban. Entonces, por eso no podíamos utilizar tal técnica, ya que era muy teórica y se iba más por la privacidad. Pero sí podíamos utilizar, llegamos a la conclusión, de que podíamos utilizar modular learning, que nos daba esa facilidad de aplicarlo fácilmente además con hardware. Y bueno, uno de los desafíos más grandes que tuve fue la recopilación de todos los documentos. Era una gran cantidad, todos en inglés, y bueno, cada una con de páginas en sí, entonces era cuestión de tener, y además bastante cargados de matemática, era teórico bastante, entonces sí teníamos que poner bastante atención a aquellos detalles que los hacía también distintos para poder hacer la taxonomía y la cronología que se llevó. Bien, pues les agradecemos, les felicitamos por su presentación, familiar, felicitaciones también. Voy a pasar a la biblioteca. Se conocen ahí en la foto, siempre es bueno ver. Gracias.
Sí, pues en la Sí, claro.